Buenas tardes, apreciadas ovejas del redil y amigos que en esta tarde se conectan para continuar con nuestras reflexiones en torno a las últimas palabras que pronunciara Jesús antes de morir en la cruz. Ya hemos visto las dos primeras, estuvimos compartiendo la palabra de perdón, estuvimos compartiendo en el día de ayer la palabra de salvación y hoy estaremos compartiendo nuestra tercera palabra. Permítame, voy a sincronizar pantalla con ustedes. Y en el día de hoy estaremos viendo la palabra de amor, la palabra de amor. Acompáñeme, tengamos un momento de oración. Padre Celestial, te pedimos en este momento que nos hables a través de tu preciosa palabra. Permite que tu palabra nos alimente en este momento y que fortalezcas nuestra fe. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de iniciar nuestro estudio de la tercera palabra de Jesús, que la hemos llamado la palabra de amor, escuchemos este precioso himno. El poder
Muy bien, amados, les invito para que leamos San Juan capítulo 19, versículo 25 y 26, que es donde se encuentra esta tercera palabra que estaremos compartiendo en el día de hoy. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Es importante entender un poco el contexto antes de ver esta tercera palabra. Recordemos que todos los discípulos habían abandonado a Jesús en este momento y lo habían hecho obviamente por miedo a los romanos, excepto Juan, que lo encontramos aquí junto a la cruz. En la cruz sus amigos no estaban, solo estaban algunas mujeres, incluyendo a su madre, y repito, y a su amigo Juan, que lo encontramos acá precisamente, el que escribió este precioso evangelio, el Evangelio de San Juan. Allí desde la cruz, Jesús se dirige a su madre y a su amigo. Recordemos que para este tiempo, María, según ya la tradición, ya no vemos a José en el escenario. Para este tiempo, María ya era viuda, José ya había muerto hace tiempo y la tradición nos dice que después de la muerte de Jesús, María vivió unos 12 años, no estamos muy seguros de eso, pero que vivió unos 12 años y vivió en la casa de Juan debido a esta palabra de Jesús. Jesús miró a María y le dijo: Madre, este es tu nuevo hijo. Y miró a Juan y le dijo: esta es tu nueva madre. Y deben cuidarse mutuamente. Lo que Jesús está haciendo aquí es mostrar el gran interés que tiene por ti y por mí cuando estamos pasando sobre todo por momentos de dolor, por momentos de crisis, por momentos de dificultad. Y aquí es donde vemos la compasión de Jesús. Aquí es donde vemos la sensibilidad que tiene Jesús cuando nosotros estamos pasando por algún dolor. Con esta palabra vemos la ternura, vemos el amor de Dios, vemos su preocupación por cada uno de nosotros. Y de esta palabra es que vamos a aprender en esta tarde a amar como Jesús. Y para poder amar como Jesús ama, yo debo de seguir el ejemplo de Jesús. Por eso, para amar como Jesús ama, en primer lugar, yo debo de cuidar mi propia familia. El amor no es solo algo que dices, no es solo algo que haces. El amor es una decisión, es una acción. Y en medio del dolor que Jesús experimentaba, Él hizo varias cosas por su madre, que son las mismas cosas que Dios espera que hagas con tu familia. Así que veámoslas brevemente en esta tarde. Lo primero es cuidar mi propia familia. ¿Y cómo cuido mi familia? Pues lo cuido prestándoles atención, prestándoles atención. La atención es uno de los mejores regalos que puede darle a tu familia. La atención es mucho más importante que el dinero. Siempre puedes conseguir más dinero, pero no siempre puedes conseguir más atención. Había muchas personas presenciando la crucifixión, pero Jesús se fija en su madre y en su amigo y les presta atención. Hay otra palabra que nos puede ayudar a entender lo que significa prestar atención a mi familia y es la palabra respeto. Si no le prestas atención a alguien, significa que no le estás respetando. La primera forma en la que Jesús demuestra amor es preocupándose por su propia familia. En medio de su dolor, mira a su madre y le presta atención. Él honra a su madre en presencia de mucha gente. Jesús cumplía con el mandamiento de honrar padre y madre que encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 12.
Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Éxodo 20:12. Este es un mandamiento, no es una opción. De hecho, este es el único mandamiento que se nos presenta en la Biblia con promesa. Hay que honrar a nuestros padres. Hay que honrarlos así, con todos sus aciertos y desaciertos, con sus cualidades, con sus defectos. Hay que honrarlos porque Dios los usó para crearnos. De lo contrario, no existiríamos. No hay nada que nos limite en este mandamiento. Hay que honrarlos toda la vida, toda la vida. Si quieres amar como Jesús ama, lo primero que tienes que hacer es préstale atención a tu familia. Y lo segundo es proveyendo para sus necesidades, proveyendo para sus necesidades. Aquí vemos la última voluntad de Jesús para su familia. Lo último terrenal que Jesús hace es proveer para su madre. Esto es algo muy significativo. Recordemos que María era viuda, pero además de eso, era pobre. ¿Y qué tenía Jesús para darle a su madre? Jesús no tenía nada. Humanamente no tenía riquezas. ¿Qué le podía dejar a su madre? Todo lo que tiene es un amigo en ese momento. Así que le encarga el cuidado de su madre a su discípulo más cercano, a Juan. Lo más probable es que el Padre terrenal de Jesús, repito, José, ya murió. Lo más probable es que el Padre terrenal de Jesús, José, murió cuando Jesús era un adolescente. Si hubiera estado vivo, él habría sido el que en forma natural se hubiera hecho cargo de cuidar a María. Los hermanos de Jesús, Jacobo, José, Simón y Judas, evidentemente lo habían rechazado y tal vez no estaban dispuestos a cuidar de su madre. Leemos en San Juan capítulo 7, versículos 2 al 5. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Con su padre terrenal muerto y sus hermanos incrédulos, Jesús se dirigió a su seguidor más íntimo, el amado apóstol Juan. Y lo que vemos aquí es que Jesús inauguró una nueva relación entre su madre María y su amigo amado. María sería la madre de Juan, Juan sería su hijo. Y vemos que Juan con gusto asumió esta nueva responsabilidad. En Juan capítulo 19, versículo 27, en la segunda parte leemos: y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Delante de Dios tenemos obligaciones con nuestra familia. ¿Quieres agradar a Dios? Cuida de tus padres, en especial cuando estén ancianos. En Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 8, leemos en la palabra de Dios: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Así que aquí aprendemos a amar como Dios ama. Amar a Dios es cuidar a personas que ya no pueden cuidarte a ti, en especial cuando nuestros padres están ancianos o padecen de alguna enfermedad como demencia senil, Parkinson o Alzheimer. Si quiero amar como Jesús ama, lo primero que tengo que hacer es prestarle atención a mi familia. 2, proveerles para sus necesidades. Y lo tercero, dándoles apoyo emocional. Dios quiere que aprendamos esto de la misma forma que Él lo hace con nosotros. Esta es una escena muy tierna y conmovedora. María está angustiada viendo a su hijo padecer una enorme agonía en la cruz, y junto a María también está Juan.
Ahí está Juan presenciando la agonía de su maestro, quien no entiende cómo Jesús, siendo Dios, no haga nada para librarse de semejante aflicción. Cuando observamos la vida de María, vemos que toda su vida fue una vida de dolor emocional. Primero, tenemos un nacimiento sin explicación. Le tiene que decir a su prometido que está embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Por esto enfrentó vergüenza, enfrentó chismes entre los suyos. Segundo, cuando Jesús es llevado al templo para presentarlo a Dios, Simeón, el sacerdote, la llama aparte y le dice que su bebé va a sufrir mucho y que ella también va a sufrir. Recordemos esa profecía que la encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 34 y 35. Entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviesa tu propia alma. Lo tercero es que cuando Jesús tiene 2 años, el rey Herodes manda a matar a todos los bebés menores de 2 años y María tiene que huir con José y el niño a Egipto, dejando a toda su familia y sabiendo que muchos niños iban a ser asesinados por causa de su hijo. Cuarto, mientras Jesús crecía y desarrollaba su ministerio, le tocó ver cómo la misma gente de su región que vio crecer a Jesús dudaban de su ministerio. Le tocó ver cómo en una ocasión quisieron matarlo y le tocó ver cómo las autoridades religiosas empezaron a odiarlo. Y ahora le toca verlo morir como un criminal, una muerte sangrienta y dolorosa. Jesús tenía sus manos y sus pies perforados, pero María tenía su corazón perforado. Ella está en agonía emocional, ella necesitaba apoyo emocional. Como una buena madre, María se quedó allí hasta el último momento cuando todos salieron huyendo. Y lo mismo hizo su amigo Juan. Esto es lo que se llama amor. Estamos hablando de la familia. Los padres deben estar al lado de sus hijos cuando ellos están siendo crucificados, quizás en el colegio, en la universidad, cuando están pasando por dificultades. Hay que estar ahí con ellos hasta el último momento. Para poder amar como Jesús ama, debo cuidar mi propia familia y, en segundo lugar, debo tratar a otros creyentes como mi propia familia. Hay personas que aman a sus familias, pero no tratan a sus hermanos en la fe como si fueran familia. Para amar como Jesús, también debo de cuidar a mi familia de la fe. La Biblia es clara al decirnos que debemos tratarnos como familia. Miremos el siguiente pasaje donde Pablo nos habla del trato que debemos darnos la familia de la fe. En 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 1 y 2, Pablo nos dice: nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas con toda pureza. Jesús se apoyó sobre María cuando era niño y la Biblia nos dice que el discípulo amado se apoyó sobre Jesús siendo su discípulo. Y ahora Jesús les dice que se apoyen mutuamente. ¿Por qué Jesús no le encomienda el cuidado de su madre a sus 4 medio hermanos y a sus 2 media hermanas? Porque, como ya mencionamos en Juan capítulo 7, versículo 5, se nos dice que ellos todavía no eran creyentes. Solo fue hasta después de la resurrección que sus medios hermanos se convirtieron. Uno de ellos, Santiago, se convirtió en un gran líder de la iglesia. Hasta escribió una carta en el Nuevo Testamento que lleva su nombre.
Jesús le encarga el cuidado de su madre a Juan porque él era un buen creyente y era un buen amigo. Jesús hizo provisión para eso momentos antes de su muerte y Juan, el discípulo al que Jesús amaba, de inmediato respondió al encargo de Jesús y recibió a María en su propia casa. El texto griego literalmente nos dice que el discípulo la recibió entre los suyos, queriendo indicar con esto que la recibió en su propia familia, en su propio mundo. María se convirtió en una parte íntima de la familia de Juan a partir de este momento. Amar como Jesús ama es prestarle atención especial a la gente de nuestra iglesia. En Gálatas capítulo 6, versículo 10 se nos dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Y una de las cosas que debemos hacer es darles apoyo emocional. La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 2, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Por eso necesitas estar en un grupo pequeño de nuestro redil. Solo en un grupo pequeño podemos recibir todo el apoyo emocional que necesitamos. Para poder amar como Jesús ama, debo cuidar mi propia familia, debo tratar a otros creyentes como familia y número 3, debo aprender a ver el dolor de otros así yo esté pasando por mucho dolor. Repito, aprender a ver el dolor de otros así yo esté pasando también por dolor. Nuestra actitud es que cuando estamos pasando por algún dolor no pensamos en nadie más sino en nosotros mismos. Jesús está en la cruz, pasando el dolor más grande y terrible en la cruz del Calvario, pasando un dolor físico, espiritual y emocional. ¿Pero qué hizo Jesús? Observó el dolor de los demás. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y le dijo a uno de los ladrones que estaban crucificados junto a él: hoy estarás conmigo en el paraíso. Le prestó atención y luego vio a su madre. Él no está pensando en sí mismo, incluso en su agonía está pensando en los demás. Significa que aunque tengamos dolor y estamos pasando por problemas y dificultades, debo de preocuparme por el dolor de mi familia y de mis hermanos en la fe. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 leemos: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Para terminar, quiero compartir algunas aplicaciones con ustedes. Jesús está haciendo la obra más importante que se haya hecho en la tierra, la salvación de la raza humana. Está derramando su sangre por el mundo y aún en medio de algo tan sublime y glorioso, Él se detiene y se preocupa por el criminal a su lado, se preocupa por su madre y se preocupa por su mejor amigo. Y aquí encontramos una lección muy importante para poner en práctica en estos días que estamos en casa. Y ahí tenemos la verdad en su pantalla. Estamos llamados a satisfacer las necesidades de otros, aun cuando mis propias necesidades no sean suplidas. Jesús no dice: mi propósito es tan importante que ya no tengo tiempo para pensar en ustedes. Cada uno de nosotros no tenemos excusa para decir que no tenemos tiempo para nuestra familia o para nuestros amigos y hermanos en la fe. Busca a Jesús en tu vida en forma de una persona herida que esté pasando por algún dolor. Tal vez está en tu propia familia, al lado de tu casa, con tu vecino, quizá un compañero de trabajo, un hermano de la fe. Quiero retarte a que hagas algo práctico con este mensaje en esta tarde. Piensa en la necesidad de algún miembro de tu familia.
Piensa en una viuda y mira cómo la puedes ayudar. Piensa en una madre soltera. Y así pudiéramos tener muchas ideas prácticas para poner como aplicación el mensaje de esta tarde. Quiero terminar hablándoles a aquellos que en este momento están atravesando por dolor, porque cuando estamos en dolor es difícil pensar en alguien más. Tal vez está lamentando la pérdida de alguien a quien amabas, como María que está a punto de perder a su hijo. Te invito a que recuerdes 3 cosas básicas cuando estés pasando por dolor. 3 cosas básicas. Número 1, recuerda que Jesús se preocupa por tu dolor. Número 2, acepta el amor de los demás. Y número 3, busca a alguien más para ayudar. Para amar como Jesús ama, necesitamos del poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Jesús nos da el poder para amar como Él lo hace. Y recuerda algo, no puedes tener el consuelo de Jesús a menos que te acerques a Jesús. Tanto María como Juan se hubieran perdido la bendición de Jesús si no hubieran estado cerca de Jesús, al lado de la cruz. La respuesta de Dios a tu dolor siempre estará cerca a la cruz. Si no le has entregado la vida a Jesús, este es un buen momento para hacerlo. Jesús te está invitando. Él te dice en esta tarde, vengan a mí. Él te dice en esta tarde, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Si quieres aceptar la invitación que Jesús te hace, ahí donde estás te invito a que hagas esta oración. Haz esta oración con todo tu corazón. Amado Padre Celestial, confieso que soy pecador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados pasados y presentes. Quiero dejar de pecar y estoy dispuesto a empezar una nueva vida con tu ayuda. Señor Jesucristo, acepto la invitación que me haces de depositar en ti la carga de mis pecados y de ponerme tu yugo, es decir, de seguir tus enseñanzas. A partir de ahora, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Padre Celestial, con la asistencia de tu Espíritu Santo, ayúdame a amar y a servir a Jesucristo todos los días de mi vida con todas las fuerzas de mi corazón. Gracias por perdonar mis pecados, regalarme la salvación y darme vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración de todo tu corazón, mis más sinceras felicitaciones. Te invito a que te pongas en contacto con la persona que te invitó a esta predicación y pregúntale por el curso gratuito que damos en nuestra iglesia, Iniciando mi peregrinaje espiritual. Recuerda estar visitando nuestra página web redilnorte.org para que estés al tanto de todas nuestras actividades. Dios te bendiga. Para terminar, les invito a escuchar esta hermosa adoración. Bendiciones. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz.
y mi humillación, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y te doy gracias, gracias por esa cruz, gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. Tan grande fue tu amor, me has hecho renacer y para gloria reflejar tu justicia y santidad. Cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y por tu obra justo soy, ya el velo se rasgó y ahora estoy frente a ti. Te doy gracias, gracias por esa cruz, gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me Te doy gracias, gracias por esa cruz, gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Te doy